córtex cerebral, la masa encefálica. El córtex es la sustancia gris que rodea, pero llega un momento en el cual que la médula se invierte. ¿Por qué? ¿Me han preguntado? Ustedes piden por el plano, ¿no? ¿Por qué tiene? Porque el tejido medular ya no es cortical, es interno. Las neuronas están ahí y afuera están las sustancias. Por eso las características clínicas en el examen varían mucho, son diferentes. Predominantemente motor y sensitivo, ¿no? Porque la médula al final no piensa, no tiene capacidad de decisión, no tiene conciencia, no tiene áreas de lenguaje, no tiene áreas de sensibilidad, nada. Pero ¿por qué se da eso? ¿Por qué se da esa consistencia, ese cambio? La evolución, de cierta manera, nosotros nos ha permitido tener esa configuración. Debido a que simplemente la médula espinal solo es un área de conducción, no es un área de pensamiento, de reflexión, ¿no? Salvo los reflejos, ¿no? Son reflejos, ¿no? Por eso muchos se confunden cuando uno muere, se está moviendo, ¿no? Está vivo, y se lo llevan al hospital. El corazón no funciona, pero la médula tiene un reflejo, entonces está vivo. Creo que está identificado de esta forma. Salvo que realmente lo hayan enterrado vivo. Bueno, hoy día vamos a hablar del primer capítulo, donde hablamos sobre los fundamentos, anatomía básica, neurología básica, recógnita básica, entender a ver si es que nos acordamos algo de semiología. ¿Por qué han hecho semiología neurológica? ¿Sí? Lo han hecho bien. ¿Y por qué cuando rotamos? Nada. Se volvió el paciente. Así que está intubado, se preguntan, ¿no? ¿Qué será pasado? Lo que disca que están intubados con sedación. Bien, bueno, para empezar, tenemos 33 gráficas. Acuérdense de ese número, uno de esta matemática, el 3 es viviente. Se reparte anatómicamente desde el punto de vista matemático diversas estructuras de nuestro cuerpo. Eso es lo más importante. En fosa posterior, en el cerebelo, no están rotados por menos movimientos, solo se sigue una regla de 3. 3 cisternas, 3 lóbulos, 3 paquetes vasculonerviosos, 3 complejos vasculonerviosos. No hay más. Eso es lo más que conocer. Fosa posterior es complicada para algunos, pero si uno lo comprende desde un punto de vista clínico, es fácil. Desde el punto de vista descriptivo es complicado, porque eso implicaría entender el testículo. Es complicado, ¿no? Alguien ha metido acá. Y alguien que se ha sacrificado su salud mental para entender. Cervical son los 7, torácica 12, lumbares 5, sacroesofágica están fusionados son 5, y el último hueso, ¿no? Que es el coccígeo, no hay más, no tenemos que saber más, ese es el promedio, salvo que alguien tenga pues 35 vértebras, ¿no? Una persona un poco normal que tenga una cola atrás. ¿Por qué les he puesto la imagen de allá del costado? Porque no está en el libro, ¿no? Pero evolutivamente, se supone que nosotros hemos evolucionado en una especie en la cual caminaba de 4 patas, ¿no? Entonces la forma que tenían o que tienen las personas o las especies que caminan de 4 patas, la forma de la columna es eminentemente sifótica, ¿no? Es decir, que es de esta forma. El perro tiene esta forma, el gato tiene esta forma. Bueno, ¿por qué se da eso? Porque el soporte estructural para mantener esas estructuras de los pies tiene que tener esa forma para hacerlo lo más dinámico posible. Eso se extrapola a los puentes, ¿no? Los puentes, ¿han visto cómo se hacen? Es casi igual, ¿no? Para tener un buen soporte. ¿Qué pasa cuando comienzan a caminar? Comenzamos a caminar. Esta forma se adopta para poder tener la mejor resistencia posible al momento de caminar. Porque si tú hicieras una columna recta para caminar, caminarías como un robot y no podrías hacer ningún movimiento articulado. En cambio, esta forma permite, de cierta manera, mantener el equilibrio de la cintura escapular con la cintura pelviana para tener este ritmo al momento de caminar.
Dos, la cabeza, ¿cuánto pesa? No está pesando cabeza. Más o menos 4.5 kilos. Es algo que hay en una cabeza. Pero imagínense 4.5 kilos, y si consideramos que nuestro punto de gravedad está acá más o menos, el centro de gravedad está ahí, ¿no? L4, L5, L1. ¿Sabe qué es el centro de gravedad? Sí, por física sabemos que todo cuerpo tiene un centro de gravedad bajo el cual se mueve, se desenvuelve, se desarrolla, ¿no? El ser humano es más o menos en este nivel, L4, L5, en esta zona. Algunos, cuando tienen la L5 sacralizada, se baja. Cuando tienen la S1 lumbarizada, se modifica. ¿Ya? Por eso es que la mayoría de patologías de columna, la mayoría, los que han hecho consulta, están acá. Solo están ahí. Difícilmente están en otros extremos. La mayoría, todos los pacientes, por un problema degenerativo, están acá. L4, L5S1, L4S5. Excepcionalmente están ahí. Depende mucho si está lumbarizado o sacralizado. Eso es motivo de otro estudio, ¿no? Que se puede hacer en uno, por ejemplo, ¿cómo es? Porque nuestra consistencia, nuestro biotipo de las personas es tener una consistencia robusta, la mayoría. Si comparamos entre una población netamente aimara y una que ha hecho diferencias, pues se podría conocer exactamente cuáles son las patologías relacionadas a este segmento nada más. Porque en algunos, como vuelvo a repetir, la L5 está sacralizada, se confunde con el sacro. Entonces, cuando tú le sacas una radiografía simple, no lo evidencias bien, pero cuando tienes una panorámica te das cuenta que eso sucede. Y eso puede alterar el centro de gravedad, ya no estar acá, de repente estar acá. Y eso puede condicionar que por eso es que tengan patologías de ese nivel y se diferencia mucho cuando viene la consulta externa. Cada uno tiene su diferencia. Vuelvo a los ángulos. ¿Por qué tenemos esta forma? ¿Por qué no simplemente un arco, una zeta perfecta? ¿Por qué tenemos esa forma? ¿Por qué no recto? A ver, ¿por qué no simplemente recto? Una estructura recta. ¿Qué parte de la columna creen ustedes que soporta más peso al estrés mecánico? ¿Cervical, dorsal o lumbar? La lumbar. Pero cuando hay movimiento, cuando cargo un peso, por ejemplo, me levanto así, luego me agacho así para levantar un peso. ¿Qué partes te duele, verdad? La columna dorsal. Si tratas de estar mucho tiempo así con el cuello, te va a comenzar a doler el cuello, porque de cierta forma se compensa en todo eso. Entonces, de ahí parte de que algunas lesiones estructurales, como las escoliosis o las hipercifosis, hiperlordosis, provocan molestias en los pacientes, ¿no? Los que tienen escoliosis, esto por ejemplo es un plano sagital. En un plano sagital podría haber una escoliosis, plano coronal, ¿no? En plano sagital solo voy a ver cifosis o voy a ver lordosis. Entonces, ¿por qué se ha dado esta forma evolutiva? Para sostener la caja torácica. ¿Ya? La caja torácica soporta un peso determinado de costillas, pulmones y corazón. El abdomen, básicamente, ¿quién soporta el abdomen ahora? Los músculos abdominales. Nada más. Bueno, entonces volvemos a esto. Ahí es importante que sepamos reconocer esto, porque no son, bueno, al menos para cirugía de columnas sí es importante, porque depende de esto, qué tan exitosa va a ser tu cirugía, y también comprender qué patologías pueden resolverse o cuáles no se pueden resolver. El atlas es una estructura que de por sí, para reconocerla, solamente tenemos que saber que no tiene cuerpo, solo son dos alas, como una arandela, ¿no? La transmisión entre el soporte de la cabeza y todo el eje de la columna, ¿no? Y el axis, que es la estructura de pivote, que nos permite básicamente movimientos de rotación del cuello. Ustedes tienen una persona que el examen físico después de caerse no puede mover el cuello, eso es lo que está pasando. Algo está pasando entre el atlas y el axis. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hacemos si tenemos un paciente que tiene dificultad para mover el cuello? Inmovilizarlo, ¿no?
Pero eso es otro es el manejo de emergencia. Bueno, supongo que emergencia está haciendo pretrauma hospitalario, que es el más importante que el manejo hospitalario. Muchos pacientes que tienen lesiones de este nivel, cuando no son bien manejados en el prehospitalario, terminan con cuadriplejía, llegan cuadriplégicos al hospital. Porque lo primero que hacen es que cuando alguien se cae, lo levantan, ¿no? O lo reaniman, ¿no? Van a cachetar, le echan agua, no sé, ¿no? Lo sacuden, ¿no? Entonces un paciente así, imagínate que tenga una dislocación, no termina provocando un problema en la médula espinal y ese paciente no va a caminar nunca más. Llega al hospital y tiene la culpa el médico lo ha hecho mal, no lo ha buscado. Entonces, ese segmento es importante y es complejo desde el punto de vista anatómico porque tiene varios ligamentos a ese nivel para que sea una de esas dos estructuras, para que cumpla esas funciones del cuerpo. Ojo, que estoy diciéndoles lo básico, repasando, ¿eh? Que cuando les pregunto siendo internos, cuando está en rotación, no sé por qué se olvida, ¿no? ¿Cuál es el detalle? Parece que ya tiene la memoria llena, ya no hay nada más. Segunda característica, comienza a tener la apófisis espinosa doble. Algunos se palpan, ¿no? Algunos abuelitos así se palpa esa estructura. De ahí comienzan ya las típicas, ¿no? Las típicas es que una vértebra tenga cuerpo, que tenga dos pedículos, que tenga las láminas, la apófisis espinosa y las transversas. Para nosotros en neurocirugía es importante estas dos estructuras de acá, los pedículos, porque eso le da la comunicación del soporte entre el cuerpo anterior y la parte posterior de la columna. Si eso se rompe, ya hay inestabilidad. Ya no funciona bien el soporte. Lo que va a pasar es que esa columna se va a ir para adelante o se va a ir para atrás. Eso va a suceder. Entonces, es importante conocer tres diferencias. No es necesario que hagas otra vez el libro de Steve, que lo desempolves, que lo vayas a repasar, ¿no? Mira, ahora hablamos de la médula. La médula, acuérdense, la médula siempre va a terminar entre el L1 y el L2. Por lo tanto, si tienen algún colega que les dice que tiene algún problema acá abajo y dice que no va a caminar nunca, ese colega es un mentiroso. Porque eso no es raíces nerviosas, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que tengan un problema para caminar, dolor o alteración en la sensibilidad. Si llega cualquier problema de acá para arriba, puede provocar paraplegia o paraparesia. Pero de ahí para abajo no. Por eso la sintomatología difiere mucho de acá para abajo. De acá para abajo es evidentemente radicular y de acá para arriba es mielopatía. Radiculopatía y mielopatía. Predominantemente, ¿eh? Y acá también puede haber radiculopatía, pero predominantemente la radiculopatía está acá. Y si yo les digo que el mayor porcentaje de patologías en columna están acá, ¿qué tengo que buscar en el paciente? Radiculopatía, ¿no? Si les digo que la mayoría están ahí, tengo que buscar radiculopatía. Lo importante de un paciente que viene caminando, no voy a pensar que tiene una mielopatía si está caminando. Si viene en silla de ruedas, puedo pensar que tiene una mielopatía, algo está comprimiendo la médula, pues no le permite caminar. Pero si está viniendo caminando, ¿por qué voy a pensar que tiene una mielopatía? Salvo pues que por alguna situación expresa algunas situaciones como cuáles. Clínicamente, ¿qué es lo que te puede definir una lesión medular sin tener problemas en las extremidades inferiores? La continencia de esfínteres. ¿Ya? Es la continencia de esfínteres. Continencia de esfínteres. Cualquier problema que esté relacionado acá, va a haber problema de esfínteres. Cualquier problema. Ahí es donde el cono medular nos afecta. El paciente no puede ya hacer deposiciones, no puede, contener las deposiciones, o no puede simplemente hacer las deposiciones porque hace un problema de esfínteres. Entonces, otra característica importante, las raíces nerviosas se supone que tienen un tránsito anatómico determinado, que siempre va a ir por debajo del cuerpo vertebral correspondiente. Pero a nivel cervical se cumple esa regla, ¿no? Es diferente, ¿no? Porque hay una raíz más, la T8, perdón, la C8, ¿no? Eso va a suceder. Entonces, hay que diferenciarse cuando haces. Aunque el examen básicamente de aquí para arriba
no necesariamente va a ser relacionado a la neuropatía, pero hablamos a nivel de reticulopatía, ya nos extrapolamos de dermatomas o miotomas, o sea, alteración de la sensibilidad y alteración para hacer el movimiento de extremidades son una raíz que se ve afectada. Entonces, si tú tienes un paciente que viene caminando o tiene problemas para caminar, dificultades, lo primero que tienes que buscar es la reticulopatía. Entonces, a través de los exámenes que están escritos en el libro que ustedes han visto, que son sencillos de hacer, que no es complicado, que solo necesitas nada más un par de agujas o hojas hipodermicas para todo ese examen, ¿no? Y clínicamente, preguntar el hábito, cuando orina, si orina, no orina, cuántas veces hace posiciones, ¿no? Ahora, aunque nuestra población en Puno está aumentando mucho el diagnóstico oncológico y muchos de ellos hacen metástasis en estas regiones, en la médula espinal, también hay que tener cuidado en eso cuando evaluamos sobre todo pacientes que son mujeres. Mujeres, en primer lugar, Puno, si seguimos ocupando aparte de la muerte materna, en primer lugar en cáncer de mama, en primer lugar en cáncer uterino, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en eso. Bueno, ahí. Ya. A veces, cuando quieres comprender los tractos medios, se te hace complicado. Pero para el examen neurológico solamente hay que entender, solamente hay que comprender un lado nada más. Si hablas de los dos lados, quizás te vas a olvidar, ¿no? Los tractos, un tracto simplemente es algo, ¿no? Un tubo, no sé, de denominación de todo. Si hablamos de córtico espinal, ¿de dónde estoy diciendo que va esta línea? Córtex, toda la médula espinal. Ya. Si digo espino talámico, que va desde la médula hasta el tálamo. Por eso tiene ese orden, si no sería tálamo espinal. Entonces, si lo entiendo así, puedo comprender que esta vía posterior es ascendente o descendente. Descendente, porque estoy hablando córtico espinal. Y acá estoy hablando que es ascendente. Entonces, es difícil a veces comprender, puede ser, de repente que te lo explica, pero solamente es necesario saber eso. Y en el examen neurológico, en neurocirugía neurológica, solo tienes que comprender sensibilidad y motricidad. Nada más, no irte a otras cosas. Es algo que quieras estudiar una enfermedad rara, ¿no? Que es poco, digamos, un poco más, estudiar un poquito más al respecto. Entonces, podemos entender que el centro neural de la sustancia gris, estas neuronas, las motoneuronas que conocemos, y las interneuronas. La sustancia blanca, básicamente axonal, son las motoneuronas superiores y acciones de motoneuronas sensitivas y tratan de acciones ascendentes. Centro medular, el cortical, que es motor. Recuérdense, el córtex de nuestro cerebro tiene centros motores, ¿no es cierto? Y la sustancia blanca, que es de comunicación, esa sensibilidad, ¿no? Entonces, más o menos ahí podemos extrapolar ese tipo de términos. Entonces, bueno, los cordones, lateral, izquierdo, derecho, anterior y posterior, ya, con eso ya lo conocemos un poco. El tracto espinotalámico lateral, básicamente la sensibilidad, dolor, temperatura, y se va a intercruzar más o menos la posición piramidal, en una zona, y va a ascender hacia el cerebro en el cordón lateral. Y acá tenemos que entender que este tracto espinotalámico que lleva información, cuando sucede algo en forma homolateral, se va a expresar de forma contralateral. Es decir, si algo sucede en el cerebro, no va a llegar la información y se va a expresar de esta manera. Es decir, que si yo tengo un infarto acá, mi sensibilidad está conservada en ambos lados, por tener este infarto, esta sensibilidad ya no va a ser igual. Porque, ¿quién es el que procesa la información de la sensibilidad o de los estímulos? Es la pierna, es el cerebro. Entonces no va a percibir, no lo vas a percibir. Todo está bien, pero acá no está funcionando bien. Esa es lesión de primera o segunda motoneurona. Arriba es primero, todo lo que viene acá es segunda. Bueno. A mí me ha costado 5 años entender esto, porque acá no hay la columna posterior conduce la sensibilidad a la vibración, discriminación de los puntos,
la propiocepción consciente, ¿no? Y la vía de la columna posterior asciende al cordón posterior, el lateral, el comportamiento, la pica. Pero, miren, cuando hablamos de sensaciones espinotalámico, cuando hay una lesión hablamos de la expresión contralateral, pero cuando hablamos de una lesión de la columna posterior, de la lateral es contralateral la expresión, y de la posterior es homolateral. ¿Me entienden o no? Ojalá, pues. Bien, la médula espinal. El tracto córtico espinal, estamos hablando córtico espinal. Yo tengo 4 lados, 1, 2, 3, 4, lateral, entonces era de este lado. Córtico espinal, el córtex se va hacia toda la médula. Básicamente función motora, interneuronas, motoneuronas inferiores localizadas en la sustancia gris, y una lesión unilateral por lateral que habría función del lado homolateral. Acá tenemos que entender dos conceptos importantes que es muy bueno conocerlos, porque en función a eso podemos predecir si una lesión medular puede tener una chance de tratamiento quirúrgico médico o no. La parálisis espástica y la parálisis flácida. ¿Ya? Esa diferencia es importante conocer. Cuando se habla de parálisis espástica, lesión del tracto córtico espinal, o sea, el tracto que viene de la vía central hacia la médula, esa lesión se denomina motoneurona superior. Todo lo que está acá, superior. Cuando pasa visita, ¿qué tipo de lesión es? No sé, ese rato no hay ni señal en el celular. Todo lo que está arriba es motolinea, motoneurona superior. Y eso te va a llevar a una especie de parálisis espástica. Señales que son inhibitores por lo que generan potencial de extracción sin control. Ahora vamos a analizar esto. Y la lesión del medio periférico o daño del cuerpo celular de las motoneuronas superiores resulta de una parálisis flácida. ¿Por qué sucede esto? Porque en la parálisis espástica, ¿cuándo se habla de espasmo? Espasmo cuando algo tiende a moverse sin control, ¿no? Y la flácida es simplemente algo que se cae, no hay fuerza, no se mueve. Entonces, lo que sucede en nuestro cerebro, el daño basal, de todas las estructuras, tiene que haber un equilibrio para que nuestro movimiento sea perfecto. Inhibición y estimulación. Contracción, relajación del músculo roto. Entonces, ¿qué estructura tiene que ver y se afecta en el Parkinson con el movimiento? Ya está salida, ¿no? Todo eso ya, bueno. Si estamos hablando de tractos córtico-espinales, se supone que todo ese conjunto de estructuras que hacen que el cerebro pueda reaccionar, de que yo pueda mover con una velocidad determinada, un movimiento determinado, y que pueda incluso sostener esto con una presión determinada, todo lo va a determinar acá arriba. Entonces estamos hablando de inhibición y de estimulación de los movimientos. Entonces, si algo sucede acá, me va a suceder una parálisis de tipo espástica. Pero en todo mi trayecto, desde la médula espinal, desde C1 hasta abajo, sucede algo, va a suceder una parálisis de tipo flácida. ¿Ya? Eso tenemos que comprender. No siempre se cumple la regla, pero es lo más adecuado para entenderlo. Por eso dice lesión del medio periférico o daño de los cuerpos celulares de las motoneuronas inferiores. ¿Hasta ahí hemos comprendido? ¿Sí? Volvemos a repasar. Esto por ejemplo le bajaba. Lesión de primera motoneurona, lesión piramidal, parálisis espástica. Entonces, ustedes ven el ejemplo de qué manera es que se da la manifestación clínica, una especie de pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, pero de tipo contractura. Hay reflexo, clones, algunos. O sea, todo lo que produce espasticidad. Entonces, si estoy pensando en una primera lesión de motoneurona superior, voy a encontrar todo lo que se produce una espasticidad. Clones, varices, hiperreflexia, ¿no? Pero si estoy pensando en lo contrario, hasta reflexia, atrofia,
no haber estímulo o algo, basta simplemente el músculo, el extremidad inferior va a estar flácido, está caído, no va a haber ningún tipo de respuesta. Entonces, si nos volvemos otra vez a repasar, parálisis espástica me va a producir una sintomatología de hiperreflexia, hiperrespuesta a cualquier estímulo. Si hay una parálisis flácida, no hay respuesta a nada. Atrofia, todo lo que ustedes puedan comprender desde el punto de vista de flacidez. ¿Ya? Ahora vamos con la evaluación, que es lo más sencillo, lo vamos a sacar rápido, porque pueden seguir estudiando con cursos. Bueno, la evaluación de la sensibilidad. Mira, estos 5 aspectos se olvidan de colocar en la teoría clínica cuando evalúan un paciente. Neurales del trigémino, alteraciones sensitivas como alteración en la columna, alteraciones en la médula espinal, por traumas, cuando un paciente se cae. Temperatura. Nadie evalúa la temperatura. La única temperatura que evalúa es que la pistolita en la frente se acabó. Discriminación táctil. Nadie evalúa eso. Dolor punzante, lo que le preguntan al paciente. Vibración, peor. Presión, nada. ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque teniendo en cuenta esos aspectos te puedes dar cuenta de qué área de la médula espinal está lesionada, lateral, posterior, ¿no? ¿Cuál es el que está afectado? Y vuelvo a repetir, solamente conocer un examen sencillo en el que discriminas entre espasticidad y flacidez puede determinar en el paciente qué es lo que le está pasando sin tener una tomografía, sin tener una resonancia. Cosa que cometemos a veces los dos, yo mismo, porque yo por ahorrar el tiempo veo la tomografía. Bueno, siempre debe haber una evaluación consensual de ambos lados para comparar el grado de lesión y evaluar la desviación de la mirada en el examen. Como que el paciente a veces va a tener, eso se llama consensual, ¿no? Porque ustedes cuando, por ejemplo, no sé si han visto, bueno, si han visto, ¿no? En internet hay pruebas, en internet hay videos de pruebas neurológicas donde se hacen pruebas de miembro fantasma. Le ponen un brazo de plástico acá ponen un tope donde la persona no ve y su brazo humano real está acá. Entonces comienzan a estimular y el paciente, la persona siente lo mismo, siente igual, cree que está bien lo que está sintiendo. Entonces es una forma también de poder evaluar de cierta forma lo que es consensual. Por eso es que al paciente se le debe pedir que mire a otro lado, ¿no? Porque si mirando a ambos lados te va a decir que siente lo mismo, se va a engañar. ¿No? Y como le dicen, ¿no? Al paciente, mira, ¿qué sientes que me estás afectando? ¿Qué sientes que me estás pensando? Si estás mirando, ya lo estoy interpretando así. Pero de esta manera la temperatura. ¿Qué es la temperatura? A ver, hablamos signos vitales. ¿Qué expresa la temperatura en el cuerpo? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no sirve nada? ¿Por qué ponen temperatura? Todo el mundo pone 37,5. Todos los días está con 37,5. ¿Por qué la temperatura? ¿De qué sirve? A ver, ¿qué expresión es vegetativa, simpática, parasimpática? O simplemente porque estás caliente, te has puesto 2 casacas y ya estás caliente. ¿Saben que en realidad, si hablamos desde el punto de vista de la física, el frío en sí no existe? No existe el frío. Lo que sí es que no hay energía, que es diferente. La energía produce calor. Y nuestro cuerpo está constantemente produciendo energía. Estamos gastando energía para poder mover el cuerpo, para caminar, para todo eso. Y de cierta manera expresa el metabolismo de nuestro cuerpo, pero está regulado por el sistema nervioso. ¿De qué tipo? Autónomo. ¿De qué tipo es el nervioso? Estamos hablando de la regulación de temperatura. Simpático, parasimpático, autónomo. ¿Tú puedes controlar tu temperatura? ¿Alguien puede bajar tu temperatura? No. Bueno, de cierta forma nos da a entender el metabolismo, pero también está regulado a nivel del tálamo, hipotálamo, ¿qué estructura regula la temperatura? Estamos hablando de intestino,
Entonces, la temperatura, de cierta manera, puede darnos a entender que algo está sucediendo a nivel central, ¿no? Cuando hay alteraciones de esto. La discriminación táctil también nos puede dar a entender de que de cierta forma en algún trayecto está sucediendo algo. Pasamos por la siguiente. El dolor agudo, provocar dolor y no presión, dolor en comparación de la sensación. ¿Alguna vez han hecho examen de esto? ¿Han visto alguno de mis colegas de esto? Sería importante hacerlo. ¿Sí, no? Mire, muchas de las cosas que nosotros, lamentablemente, por ser un poco soberbios en medicina, estamos dejando que otras profesiones nos quiten campo, porque nos estamos dejando llevar todo por la tecnología, tomografía, resonancia, examen de laboratorio, y ya no hacemos exámenes físicos. Ustedes, cuando vayan a hacer su CEDU, háganlo, y de cierta forma, el que haga uno o dos veces al día les va a enriquecer sus quieren ser buenos clínicos para poder tener idea de qué es lo que se puede hacer, conocer, diagnosticar solamente haciendo un simple examen. La discriminación táctil entre los puntos, que no es fácil, dos alfileres y vas acercándote para ver hasta qué punto se afecta. La afección Roma también, que indica obviamente sin hacerle ver al paciente. La vibración, como el día pasó. Yo les pido disculpas porque realmente yo hubiera querido hacer un pequeño taller con ustedes. El tiempo me consume, dos que ustedes me dan ganas, no me dan y la presión leve y profunda, ¿no? O sea, mira, ¿se dan cuenta? Dolor en un alfiler profunda, ¿sienten o no sienten? Temperatura, ¿sientes calor o frío? Discriminación entre dos puntos para ver si no hay lesión a ese nivel y sensación si es rojo o es sangre. Y la vibración, hasta con el celular puede hacer la vibración. Es complicado, no es difícil, pero esas son las zonas para evaluar la sensibilidad. Hablemos ahora de la parte muscular. En la parte muscular, lo único que tenemos que ver es la fuerza, nada más que la fuerza. La graduación, según el texto, está determinada de esa forma: grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esa es una graduación. La diferencia es que en la parálisis total, que hablamos de, ¿qué término utilizamos cuando hay parálisis completa? Lejía, ¿no? Parecía con eso. No, algo hay. No es un graduado. Hay algo. Parálisis total, contracción palpable visible, rango completo de movimiento articular en el grado 2, quiere decir que completa todo el rango. El grado 3, en contra de la gravedad, es decir, puede trabajar con la gravedad, no necesita ayuda. En contra de la gravedad con cierta resistencia, como que trata de levantar algo, ¿no? Y el grado 5, mueve todo, sin ningún problema. En algunos, no sé si todavía en algunas historias clínicas siguen poniendo el más, no sé. A ver si me ofende, pregúntale a alguien que lo hace, sus compañeros de internet, ¿por qué ponen más? ¿Qué significa eso? Su húmero está. Entonces, de eso se ha determinado, de cierta forma, para poder determinar de forma subjetiva nuestro criterio, si es que algo puede ir más o menos de lo que nosotros estamos pensando, porque todo es subjetivo. No hay una máquina que te diga esto, no es subjetivo, cada uno lo evalúa. Ahora, hay varias escalas que te permiten graduar esta fuerza muscular. Una de ellas se llama la escala de Frankel, que habla de neurocirugía, medicina, más veces tiene que aplicar para poder determinar si realmente una lesión medular puede o no tener otro o no. Si hablamos de una lesión medular completa, simplemente no hay nada, ni sensación ni necesidad. Yo tengo un paciente que se ha caído de 2 pisos, no mueve las piernas, no la siente. ¿Qué pronóstico yo le diría a su familia? ¿Va a caminar? No va a caminar. Salvo que tenga un shock medular. Pero es un poco probable que eso suceda en una caída de ese tipo. Ya, ahí hay una pregunta.
Si yo tengo supuestamente un shock medular, está caído de 2 pisos, saco tomografía, no hay nada, no veo los piernas, hay un shock medular. ¿Qué cosa me haría entender a mí que hay una lesión medular completa, que no tengo ni un examen, y clínicamente decir que sí hay un shock medular? Otra cosa que está olvidando. ¿Por qué ahora hay carga? Estás hablando de shock, ¿no? Porque de un signo nada más. ¿Has escuchado una vez el reflejo Hugo Caramoso? ¿Qué es el reflejo Hugo Caramoso? Si te hace anatómicamente, ¿qué es el Hugo Caramoso? ¿Qué es? ¿Has visto el priapismo alguna vez? ¿Cómo cambiar la medicina? Mire, paciente que se cae por una altura determinada, por una situación de alteración concisa, no le puedes evaluar bien, porque está inconsciente, entonces no puede determinar si hay respuesta o no a las enfermedades para ver si hay movimiento o no. Pero tiene los genitales así, parados así. Ya está fregado, ya ese paciente ya no va a volver a caer a sus piernas. ¿Ya? Ese es un signo. Y después viene el priapismo, un politraumatizado, no va. B, incompleta, sensibilidad preservada, función motora voluntaria ausente. O sea, de repente puede mover de cierta manera, ver con una fasciculación muscular, pero es sensibilidad. C, incompleta, preservación motora voluntaria, la cual es muy menor funcionalmente. Incompleta, actividad funcional motora, preservada, debajo, la C incompleta, la E completa, ¿no? Retorno a la función motora sensitiva. Si usted, si el interno me dice, doctor, tengo una lesión, un paciente con trauma vertebral, con Frankel A, yo puedo dormir tranquilo, porque no tiene sentido, no va a caminar, no va a caminar. Pero si ustedes me dicen que tiene una C incompleta, probablemente pueda ser algo, porque algo están oprimiendo esa noche. Puedo hacer algo. Para eso necesito. Ahora, en el gesto hay esto que no lo he encontrado claramente, ¿no? Pero dice, dimensiones de Bradford y McBride en el grado Frankel D. En un DEA, que es incompleta. Función motora preservada de un grado funcional mínimo con parálisis intestinal o vesical, con función motora voluntaria normal o vesical. Si estoy diciendo que tiene una alteración intestinal y vesical, ¿a qué nivel estará la lesión? Bono, acuérdense, trauma vertebral que viene con alteración de esfínteres o monumental. ¿Ya? Eso tengo que pasar. O monumental. Frankel D2, función motoria preservada, grado funcional del mismo, función intestinal vesical. D, funcional preservada, no es tan práctico, ¿no? Esta de acá es práctica. Aquellos que, no sé, les gusta investigar algo, sería bueno validar esta escala acá en Perú, no la han validado hasta ahora. Dice la escala americana para traumatismo vertebral. Acá no se ha validado, no lo digas, lo utilizamos como no está validado. De cierta manera te da mejor información sobre qué lesiones pueden estar asociadas a pacientes que tienen TBM o alguna lesión en el. Y el último, para irnos ya a las chitadas, es la clasificación, ¿no? De los reflejos. Reflejos, aspecto leve, normal, relativo, ¿en qué lesiones, de qué tipo voy a encontrar Varinsky? Espástica. Acuérdense, espástica, plástica, no hay más. Por favor. A ver, manda el examen clínico, examen luego el paciente. Mueve, sí mueve, dice, pero no mueve, creo que sí no mueve, no sé. Mueve la pierna. Si me va a decir, doctor, me parece que es una lesión plástica, espástica, te pongo. Si me va a decir, doctor, creo que sí mueve, no quiere mover. O sea, eso no son expresiones, ¿no?
Entonces, nos vamos a llevar a la casa a entender básicamente que las lesiones del motor neurona superior son obviamente superior y motor neurona inferior de las vías. En su dos, que la espasticidad está relacionada a las lesiones del motor neurona superior y la flacidez del motor neurona inferior. ¿Ya? Y que la médula tiene solamente 4 lados, no tiene más. Laterales, columnas anteriores y posteriores, no tiene nada. Los neurologías que son importantes que nosotros sepamos, la espinotalámico y la córtico espinal. Lo demás no estudien, no lean, que no lo van a entender y es un problema, se va a confundir más. Solamente eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? O vuelvo a repetir para que o es muy poco lo que hacemos, ¿no? Fracturas, ¿no? Algún día no ¿qué hacen en la pregunta que les hago. Si yo tengo una lesión, se supone que la médula está en un momento aquí, donde vértebras, ¿no? Tiene una parte anterior y una parte posterior. Si yo tengo una hernia que está en la parte del glúteo,